Yo creo que si hay un commodity que va a ser relevante, porque es que las ciudades, la infraestructura de volver las ciudades inteligentes va a demandar una cantidad de cobre ni de tremendas. Entonces, definitivamente, el cobre es uno de los elementos que tenemos que entender. Por ejemplo, a Estados Unidos le toca importar el 45% de su cobre desde Chile. Hoy es el momento más importante en toda la historia de la minería para hacer minería en el país, independiente de cuál sea el recurso, porque aquí los tenemos todos. Es que sí, está el tema de la seguridad, está el tema de garantizar la infraestructura, pero hay uno peor, que es la narrativa, la satanización a los recursos naturales. Entonces tenemos una ventaja competitiva con el cobre, con el oro, con el gas, y nos estamos pegando un tiro en el pie porque con la narrativa fanática ambientalista, pues no se puede usar esos recursos. La forma de desarrollar el país es a través de la minería, porque a través de la minería se puede ir a las regiones a crear actividades formales. El potencial está ahí. Lo que pasa es que necesitamos cambiar para mentalidad de abundancia, necesitamos abandonar toda la narrativa ideológica. O sea, básicamente somos expertos en permanecer pobres. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos cobre, el cobre lo estamos sacando, pero el cobre está yendo para China. Los chinos son los grandes compradores de concentrados. Y en esos concentrados va todo, va el oro, va la plata. O sea, la narrativa que está alrededor de la minería es, bueno, una industria extractiva que va a crear problemas, cuando es lo contrario. La minería es una industria que desborda valor porque si tenemos ese cobre, pues también se puede desarrollar la industria de los transformadores, se puede atraer data centers, si fuera eso hay electricidad, pues se creó todo un network de desarrollo que cambia el país. Con una grandísima ventaja, la mayoría de los productos hay que hacerles marketing y hay que maletinear y salir y venderlos. ¿Qué le toca hacer a uno para venderlo? Decir que lo tiene y listo. El siglo XX fue el siglo del petróleo, el siglo XXI es el siglo de la electricidad. ¿A quién quiere llamar gordo? Llamemos a... Pregunte a ver por las chicas, si están bien. No, estamos grabando temprano porque, pues, cosa extraña, el gordo se conectó 4 minutos antes de la hora, siempre grabamos a las 10. Puedo decir que madruga más que Petro y eso, pues, es un símbolo ¿de qué? De tesón o de trabajo, madrugar. De extrema derecha. Es un símbolo de extrema derecha, es madrugar. En mi país ideal, la vida comienza después de las 10 a.m. Llegar a tiempo es de extrema derecha. ¿Con tufo o sin tufo? No puede ser con tufo, pues, sí. Pero como estamos virtual, entonces, pues, el tufo no preocupa. No sé si pero, por ejemplo, usted nunca va a salir, pero usted, por ejemplo, ¿ya se bañó o no se ha bañado? Ya me bañé. Otra cosa extrema totalmente derecha. Rara. Otra cosa de extrema derecha, bañarse. Y afeitado, que no es lo mismo. Nico, ya estamos grabando, entonces todo lo que sale en este momento está live porque nos sorprendió mucho que el gordo hubiera madrugado, entonces queríamos, pues, que este fuera un episodio especial porque nunca nos había tocado que el gordo madrugara. Y tenemos una pequeña variación, pues el invitado que teníamos hoy para hablar de cobre nos canceló, pero como nosotros somos súper buenos para improvisar, entonces nosotros no pelamos el cobre. Pues nosotros podemos hablar podemos hablar con vos sobre cobre porque vos tenés mucho conocimiento sobre eso. Es que teníamos el backup, o sea, pues iba a venir Alberto Calderón, que es el CEO de Anglo Gold, pero pues apareció, le decimos, pues los amigos cercanos le decimos a Nico Crispeto. Entonces, Nico lleva en el negocio de la minería por ahí 17, 18 años. Entonces, entonces, pues podemos también trabajar el tema y evolucionar ahí. Y pues simplemente... Ahí se conectó Guille también. Sí, lo que pasa es que como todos entran y creen que nosotros siempre estamos grabando. O sea, Darío y yo nos vemos y arrancamos a grabar. Sobre todo para que no haya que hacer esa cosa tan incómoda que empiezan todos a saludar y eso es muy aburridor. Entonces, entremos en materia. Don Guillermo, tenemos un problemita, Alberto canceló, pero afortunadamente yo creo que en terreno sabe mucho más Nicolás de cobre que cualquier otra cosa. Y entonces si se nos agota el tema del cobre, para que vean que somos capaces de improvisar, pues entonces hablamos sobre uno de los Substacks, que era uno de los podcasts que teníamos coordinado, que era pues un framework que nosotros siempre utilizamos. No es framework, sino como el sentido común más común de todos, y es porque siempre hablamos de first principle thinking o primeros principios básicos para razonar, para invertir sobre todo. Pero entonces déjeme yo anclo pues como el punto de referencia para que empecemos a hablar de cobre, porque pues, es un tema bastante importante. Entonces ustedes han visto que pues una de las tesis más bullish que tenemos, y esto pues a Guillermo sí que le queda fácil sustentarlo,
es que nosotros decimos que el futuro, la compañía más exitosa, más grande del mundo va a ser aquella que domine el cómputo y los electrones. Pero resulta que para tener cómputo, y cuando digo cómputo me estoy refiriendo a AI, tokens y electrones, me estoy refiriendo pues a la energía necesaria para hacer todo el power up de todo este mundo de robótica, de GPUs. Hay un factor limitante y ese factor limitante es básicamente la autopista por donde tienen que correr todos esos electrones. Y esas autopistas, me corrigen Nico o Guillermo, yo creo que en el mundo, digamos que industrial, el 90-85% de los electrones corren en cobre, por no decir pues otra cantidad. Entonces, simplemente como para darle un poquito pues como de perspectiva y pues para que comencemos a hablar y después le ponemos pues como el tinte pues tropical y Nico nos da, podemos decir que Guillermo nos da un marco de referencia pues de global y luego Nico pues más tropical. Ustedes vieron el último artículo que yo escribí en Substack de Colossus, entonces simplemente hacer un Colossus pues que no es una superficie muy grande, es el tamaño típico de una fábrica en cualquier país del mundo. Solo ese Colossus se va a consumir más o menos 7,000 toneladas de cobre. Y entonces eso es solo un data center, pero entonces luego está toda la energía que tiene que distribuirse entre casas, energía que tiene que distribuirse para cargar EVs, energía que tiene que distribuirse para cargar todo este cuento de robótica que estamos viendo. Entonces, definitivamente, el cobre es uno de los elementos que tenemos que entender. Por ejemplo, a Estados Unidos le toca importar el 45% de su cobre desde Chile. Y Chile, pues, uno podría decir que Chile es de los poquitos países del mundo que tiene el seguro, su futuro asegurado por esa gran capacidad de producción que tiene de cobre. Nosotros podríamos tener también o estar incluidos en ese círculo de países con un futuro próspero porque tenemos varios yacimientos, tenemos a Quebradona en Jericó, donde el potencial de cobre es casi limitado. Ahorita entramos en detalle con Nico, pero yo quiero que arranquemos ahí. Guillermo, vos estás más dateado y a todas haces charts y me acuerdo que vos tenés uno donde comparás, creo que es oro y cobre, uno de tus dashboards que utilizas en MacroWise, que es bastante práctico, donde dice, mire, cuando el oro empieza a subir es una señal de que la economía se está moviendo. ¿Por qué no nos das pues como unas generalidades del cobre y luego ya entramos, digamos que tropicalizamos el concepto para darle pues a la audiencia un poquito como de visión o de ideas de cómo podría Colombia, por ejemplo, jugar en todo este papel de industrialización de cómputo y de electrones? Super, Hernán, déjame comparto un dashboard que creo que nos puede ayudar. Vamos a ver si la logro compartir. Gordo, la gente siempre me critica que yo no hago introducción, pero es que como yo ya los veo a ustedes todos los días y hablo todos los días, entonces se me olvida, por ejemplo, decir, hombre, Guillermo Valencia, uno de los mejores podcasts que hemos hecho, el que hicimos de la Guerra Fría, el CEO de MacroWise, el que le enseña a invertir ¿cómo definirías vos MacroWise, hombre, Guillermo? Sí, pues básicamente somos la intersección entre finanzas y educación y exacto. Pues digamos a las personas que están muy interesadas en conseguir libertad financiera, trabajan en una compañía, reciben acciones, quieren construir su portafolio, nosotros le ayudamos. Nosotros compartimos alfa, pero vos compartís una dirección, porque nosotros no asumimos riesgo de nada. Vos entonces el empleado de Salesforce, de Google, de LinkedIn, los tenés en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, en Europa. Vos sos como el coach que le dice, por aquí se invierte, este es el sizing que usted debe tener según lo que le está quedando de excedentes. Entonces, simplemente una breve introducción que creo que nunca te la había hecho. Vale, Hernán. Yo creo, pues Hernán, partamos, tú escribiste varios substacks sobre la necesidad de energía en el mundo. Y digamos, nosotros tenemos un framework que es, bueno, el crecimiento económico no pasa en los países, pasa en las ciudades. Entonces, sí. No sé si aquí estoy compartiendo, acá hay un dashboard que es como una red de las ciudades más importantes del mundo. Me parece buenísimo ese framework, pues pensar en las ciudades y ahí uno entiende pues dónde se generan los ejes económicos, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, del resto del mundo. Exacto, entonces miren, ahí en rojo pues está el clúster de Estados Unidos, en blanco como gris está el clúster de China y digamos que hay otros clustercitos como que no se ven tan claros,
que es lo que está pasando en India. Hay un outlier grande que es Tokio, que es Japón, que tiene una demanda por electricidad muy grande. Entonces, ¿por qué me gusta verlo así? Porque acá uno ve la demanda por electricidad tan brutal y ve uno dónde está concentrada. O sea, acá hay una ciudad, Guangzhou, que básicamente consume 482 teravatios. O sea, si le quiero poner en escala, comparémoslo contra New York, que son 271. Obviamente en Texas está pasando algo grande. Perdón, eso no se puede sumear para nosotros los ciegos, pues para los que tenemos 50 plus. Déjame ver, de pronto sí, pero no sé cómo... Ay, gordo, no se ría, o es que usted ve todo bien. No soy yo que veo. No No sabe ni lo que está viendo, no sabe el gordo. Que si se podía acercar. A ver, esto... pero... Así está bien, está bien. Pues, miren. Narralo para que lo entendamos, porque pues no lo vemos. Bueno, acá, digamos, la rotación por lo menos deja ver ciertos clusters donde hay mucha demanda de energía. Entonces, yo creo que el big picture es ese. Hay una transición energética muy tremenda. El siglo XX fue el siglo del petróleo. El siglo XXI es el siglo de la electricidad. Sí. Y la electricidad, pues empiezan a haber como muchas tesis de inversión alrededor de la electricidad. Está lo que hemos hablado muchas veces del uranio, pero está listo. ¿Yo cómo transporto esa electricidad? Y en la oportunidad del transporte de esa electricidad, pues está el cobre. Entonces, yo creo que si hay un commodity que va a ser relevante para los carros eléctricos, ¿por qué las ciudades? Porque es que las ciudades, la infraestructura de volver las ciudades inteligentes va a demandar una cantidad de cobre ni la tremenda. Los carros eléctricos, los data centers. Eso es súper importante. Transformar las ciudades en ciudades inteligentes, la demanda de cobre es enorme. Y otra cosa que es muy importante considerar, vieron el grafiquito que compartí de algo que ya estamos repitiendo mucho en el podcast, y es la escala de Kardashev. Nosotros ni siquiera hemos llegado a la civilización 1, porque eso es una escala logarítmica, y entonces estamos apenas bordeando eso, pero para llegar a esa escala, básicamente quiere decir que estas bolitas que están viendo habría que multiplicarlas como por 100 en su tamaño a cada una de ellas. Exacto. Y digamos que filosóficamente, si uno entiende el siglo XX, uno habla de caballos de fuerza. ¿Sí? Porque está pensando, exacto, está pensando en el movimiento, porque eso fue lo que movió la máquina de vapor, después la locomotora y después los carros, y de alguna manera eso medía nuestra productividad. Pero ahorita no es eso. Es processing power. Es cuántos megahertz, gigahertz, terahertz, cuánto procesamos, o terahashes, o cuántos tokens podemos procesar. Entonces, la nueva medida, ¿sí?, de potencia se está volviendo el procesamiento, y ese procesamiento pues también demanda electricidad. Entonces ese es como el nuevo concepto con que va a funcionar todo el siglo XXI, y ahí el cobre me parece supremamente estratégico. Ahora el cobre tiene una particularidad que Nicolás debe conocer mucho más de eso, es que el cobre es escaso. O sea, va a haber una demanda por cobre gigantesca, pero las fuentes de cobre son limitadas, y pues ahí puede haber una oportunidad desde el punto de vista de inversión, y de saber pues cuáles pueden ser unas compañías interesantes alrededor de eso. Entonces, básicamente, pues como para concluir, lo que nos estás diciendo es que sin cobre no podemos ser una civilización más avanzada, porque no dominamos los megavatios, los gigavatios, los teravatios, porque sencillamente no hay cómo transportarlo, no hay cómo hacer uso de los electrones y la energía que necesitamos para poder power up todo este mundo de robots y de inteligencia artificial. Entonces, como hemos dicho que hablamos desde primeros principios, entonces es uno de los factores limitantes. Es decir, si uno quiere estar en esa nueva oleada, uno tiene que ver cómo tiene acceso al cobre. No sé si Nico o de pronto Guillermo. Digamos que yo creo que... No, pero espera, Nico, entonces, porque una introducción. Nicolás, viejo amigo de vieja guardia, fue el que me enseñó a surfear cuando vivíamos en Miami. Entonces, una de las cosas más importantes, mejor dicho, pues si alguien les enseña a ustedes a surfear o windsurfear, que fue el caso mío, yo creo que eso es de los mejores aprendizajes pues, que me han dado, además que es lo más tranquilo. Darío, ¿te acordás ahí en Key Biscayne que hay veces te llevaba el parche más grande? Y Nico, yo creo que es la definición de emprendedor original, ha hecho absolutamente todo, pero ¿por qué no nos contás, antes de que entres en materia, un poquito de tu experiencia en el mundo pues, de minería? Porque vos has estado, pues, carbón, oro, y quién sabe qué más mineral exótico has explorado pues, en
en tu recorrer. Bueno, gracias Hernán por la invitación. Yo creo que el aporte mío a la conversación es un poco como el conocimiento pues como del sector minero, pues digamos como la entraña del sector minero. Entonces, digamos, ¿por qué llegué aquí? En esa época nos conocimos, estábamos en Miami, año 2004. Ahí estaba todo el efecto de la confianza inversionista del presidente Uribe y todos los grupos económicos importantes, traders de metales y de recursos, empezaron a mirar a Colombia. Porque Colombia espérate, Darío, ¿qué nos está diciendo? Cuando hay confianza, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay qué? Inversión. No, pues hay inversiones, está todo. Entonces, por eso estabas en Estados Unidos, porque estabas sirviendo como peaje o puente para canalizar toda esa inversión. Está muy importante eso que está diciendo, y eso es 2004. Digamos que un amigo común, ¿te acuerdas? John Sierra se aproximó y me dijo, hay un grupo de Singapur que está buscando activos de carbón en Colombia. Y a mí ese tema me pareció supremamente interesante. Yo no tenía absolutamente ninguna experiencia en el asunto, pero empecé pues, a hacer contactos y demás, y empezó un proceso a traer estos tipos. Ese grupo era el Noble Group. Pero igual que Noble Group, entró Mercury Energy y todos los que tenían intención de venir a hacer algún tipo de negocio con los recursos, aprovecharon la confianza inversionista y esa fue la palanca. Ese es como el primer tema. El segundo tema es que, digamos que inmediatamente empieza ese proceso, uno empieza a darse cuenta que es una industria que está totalmente virgen en el país. En ese momento, si querían comprar una mina importante, si querían comprar una operación importante, no había pues había un par, 2 o 3, pero no había una industria desarrollada alrededor. Ese es otro tema. Entonces, digamos, de alguna manera, en ese momento, y porque había seguridad democrática, que eso es muy importante, se pudieron, digamos, desarrollar operaciones en el país y empezaron todos estos grupos a venir a buscar posición y a buscar activos. Digamos que cuando se desarrollan operaciones en el país, normalmente ¿en qué tipo de regiones son? O sea, ¿eso pasa en las ciudades o pasa a cuántos kilómetros promedio de distancia de una ciudad? Mira, hay una particularidad. Aquí hay, digamos, recursos en todos lados. O sea, yo he estado en minas, aquí pues a 10 kilómetros de Medellín, en Niquía. En Bello. En Bello, en la parte alta de la montaña. He estado metido en un socavón, el sur de Bolívar, todo el tema. Simplemente que es que hay unas regiones donde ha habido más desarrollo, que son, pues, digamos, regiones más aisladas, y definitivamente si no tienes seguridad, pues no puedes operar. En ese momento se combinaron los dos factores, confianza inversionista que venía de la seguridad democrática. Entonces, eso fue un hecho y yo lo viví. Yo pasé de vivir en Miami, en Brickell Key, a Segovia, Antioquia. Yo en noviembre del 2008 vivía en Miami y en junio del 2009 vivía en un hotel en Segovia. Entonces, y no había lío. O sea, a crear empresa, a hacer cosas, y las cosas funcionaban por el trabajo del ejército y el trabajo de la policía. Había orden y había control. Eso es así de simple, yo lo viví en esa región. Entonces, entra billete y entra la maquinaria para poder, digamos que, hacer usufructo de esos minerales que hay ahí. Porque entran todos los actores. Entonces, digamos, en esa primera oleada era evidente que había muchas compañías que se ganaban la plata vendiendo acciones, no sacando el recurso. Ese era su principal interés, era su modelo de negocio. Canadienses, las compañías canadienses, que es el puro Wild West. Exacto, entonces llegan básicamente con una mentalidad petrolera, grandes extensiones de títulos, tema de probabilidades, y algunas funcionaron, algunas no funcionaron, pero básicamente hay una cosa demasiado importante, y es que ahí empezó el desarrollo de la industria, que todavía está virgen para mí en este momento. Y al día de hoy, entonces eso implicó pues una cantidad de ensayo de error acumulado, porque llegaron muchas compañías con recursos, los recursos se perdieron, otras lograron hacer operaciones, pero al final todos los que llegamos en esa época vinimos a aprender. Y hoy, digamos, hay un ensayo de error acumulado que se convierte en una información muy valiosa, y hay equipos de trabajo, lo que no había hace 20 años atrás. Entonces, hoy es el momento más importante en toda la historia de la minería para hacer minería en el país, independiente de cuál sea el recurso, porque aquí los tenemos todos. Entonces, digamos que el tema, pues, digamos, hoy tenemos unas condiciones adversas muy, muy, muy complejas, pues está la inseguridad jurídica que siempre ha estado, pero cuando vos te enfrentas a la materialización de la inseguridad jurídica y te pasan cosas, eso pues es absolutamente, pues, lo más absurdo de las cosas que pueden pasar.
Dale un doble clic ahí, Nico, ¿a qué es eso? Porque a él le pasó además, Darío. Te voy a poner varios ejemplos de cosas que viví y que vi que pasaran. Llega una compañía, compra unos títulos con toda la legalidad y de pronto por allá sale alguien de un juzgado y dice... Espérate, porque aquí no se compran las tierras, sino los títulos para extraer. Porque si uno tiene la tierra, ¿puede extraer o no puede extraer? No, si no tenés el título, o sea, el permiso sobre el subsuelo, no puedes extraer. Y obtener esos títulos es un camello, eso se hace en 8 días, eso se mete en una página web y se lo dan y uno manda las fotos de los terrenos, o eso es un proceso de ¿cuánto tiempo? No, en esa época era muy fácil. De hecho, había personas que estaban enfocadas en esa parte del negocio, en atesorar y en coger grandes extensiones de títulos. Un extranjero muy exitoso, Mr. Allen, el señor Bob Allen, que fue el que, un extranjero, se vino pues aquí aventurero y logró, digamos, bloquear unas extensiones de títulos muy importantes de donde han salido los proyectos grandes hoy. Por ejemplo, Buriticá, por ejemplo, el Alacrán. En fin, que es cobre en Córdoba. Buriticá es oro en el occidente, pues cerca de Santa Fe de Antioquia. El Alacrán es cobre en Córdoba, por poner un ejemplo. Y una compañía como la de él, que es el grupo de Bullet, tiene 163.000 hectáreas de títulos. En ese momento era fácil porque tener el título permitía como cierta laxitud. Hoy en día un título implica muchas, digamos, actividades que las tenés que hacer, porque no es simplemente ir a pedir un título, deme esto, pero tenés que hacer estudios, tenés que hacer una serie de llevar una serie de requisitos que hoy permiten, digamos, que el que tenga el título lo está haciendo de manera seria, no por simplemente como por tenerlo ahí en una carpeta. Entonces, estas compañías pues se ven obligadas a invertir unos recursos muy importantes para poder sostener los títulos y adelantar estudios. Eso es básicamente el tema. El doble clic de la inseguridad jurídica. Digamos que hay, a mí me tocó ver, por ejemplo, compañías que compraron títulos y compraron minas y sale por allá un juzgado de un pueblo y dice, esta firma no coincide y tira atrás un negocio de varios millones de dólares. Entonces, imagínense el desastre que puede ser una situación de esas. Y cuando dice que la firma no coincide simplemente porque persecución con fines políticos o corrupción por simplemente pues por meterle el palo en la rueda a alguien. Corrupción, por meterle el palo en la rueda a alguien, por una serie de vacíos, entonces ese tema. Ahora, digamos que hay algo, por ejemplo, otro ejemplo, el contrato de operación es, digamos, una figura que está tipificada en el Código de Minas. Tú tienes el título, yo hago un contrato de operación contigo y cumplo pues las reglas que están establecidas en el contrato. A mí me pasó eso, a mí me cancelaron un contrato de operación, me pusieron un amparo administrativo, que es la figura legal que tiene el Código de Minas para aplicar a un invasor. Yo no era invasor, yo tenía un contrato. Para que lo entiendan, el absurdo es como que yo tengo una casa en renta, tengo una casa alquilada y llega la policía y me saca de la casa porque aunque tenga el contrato, yo no soy el dueño de la casa, no por un incumplimiento del contrato o porque hay alguna medida judicial que diga este señor incumplió el contrato. Entonces mira el absurdo que es eso. Siempre eso está atado a corrupción. Digamos que ese tipo de cosas afloran cuando se baja la guardia. Y lo empato un poquito con el tema de la seguridad democrática y la confianza inversionista. El viento de cola de la seguridad democrática le duró 2 años del gobierno de Santos, hasta el 2012. Ahí todavía hubo viento de cola de la seguridad y las cosas más o menos funcionaban. Coincidió 2012 la llegada de Fajardo a la gobernación y esta fractura al esquema de seguridad por el discurso de paz de Santos. Ahí todo se volvió papilla. Espérate, porque ahí vuelve y sale, Darío, lo que siempre hemos hablado, el buenismo. Es que yo me imagino el buenismo de Fajardo con el buenismo de Juan Manuel Santos, y cuando se ponen y entonces la mira telescópica se sube para ganarse un premio Nobel, entonces, ¿qué es lo que le pasa al resto del país? Entonces, vos que estabas tratando pues de operar una mina, las garantías de poder operarla se van diluyendo simplemente porque el hincapié en las cosas que había que hacer, que era proteger pues los terrenos y
y darle confianza al inversionista, se empiezan a erosionar y se empiezan a erosionar simplemente porque, Nico, cuando vos veías eso y estuviste en el chicharrón, ¿por qué se empieza a erosionar? ¿Es simplemente desidia? ¿Es porque dicen, no, se nos acabó la plata para la seguridad? ¿Por qué carajos se empieza a erosionar todo eso? Mira, baja la guardia el ejército y la policía porque se desmotivan. Entonces, porque ya hay un discurso que viene desde el presidente que va en contra de lo que ellos están haciendo. Y les quitan los recursos y les quitan el apoyo y ya lo que ellos vienen haciendo ya no se puede hacer. Como los recursos que nos toca ahorita pues en Antioquia, ¿qué es lo que nos toca pagar, Darío? Este impuesto, pues este extra. El aporte a través de la cuenta de servicios para el apoyo al ejército. Porque el ejército no le está, el gobierno central el gobierno central no está pagando alimentación, no está pagando uniformes, no está pagando todas las cosas que necesitan. No, es que me gusta mucho esta historia como para ir conectando pues, con las cosas que nos están sucediendo y cómo todo tiene una reacción en cadena, porque el problema de vivir en este mundo de redes sociales es que el attention span es máximo de 72 horas. Si usted no acuerda qué pasó hace 72 horas, usted ya no sabe por qué impacta en el futuro tal cosa. Entonces, estas cosas sirven para recordar, hey, había un montón de empresarios que estaban haciendo cosas bien y después como Nico, pues los descarrilan simplemente porque no voy a engrasar las líneas del tren, no voy a mantener los puentes. Entonces, Nico, inversionistas de afuera, se empieza a descarrilar. Seguía ahí. Hay otro aspecto que yo también veo importante, es que sí, está el tema de la seguridad, está el tema de garantizar la infraestructura, pero hay uno peor, que es la narrativa. Es la satanización a los recursos naturales. Entonces tenemos una ventaja competitiva con el cobre, con el oro, con el gas, y nos estamos pegando un tiro en el pie porque con la narrativa fanática ambientalista, pues no se puede usar esos recursos que generarían educación, que evitarían la minería ilegal, que tendría menos impacto sobre el medio ambiente por una narrativa. Una narrativa adicional, pues si Nico no lo va a poder confirmar, seguramente pasó varias veces, seguramente puede que siga ocurriendo a una escala menor, pero la gente se quedó con la idea de que no van, explotan, sacan todos los recursos, destruyen todo, las mineras son lo peor y dejan destruido a todo el mundo. Eso, pues Nico, reconfirma si eso sigue así o no. Para mí es como ponen la casa bonita, la arreglan, sí, ok. Y entonces ya el vecino dice, esta casa está muy bonita, yo me la voy a ocupar. Entonces le ponen todas las trabas, lo quitan y hacen lo que se les da la gana. Exacto. Y todos creen que esa riqueza, el fondo soberano más grande del planeta Tierra es el fondo soberano de Noruega. ¿Producto de qué? Extracción de petróleo en las costas, al lado de los ¿de dónde? fiordos. Volví a repetir, porque aquí en Colombia les fascina, pues, Noruega, eso pues el ejemplo de todo es divino. El fondo soberano más grande del planeta Tierra es el fondo de Noruega. El fondo de Noruega se construyó a partir de la extracción de petróleo, con un montón de derrames y en las plataformas más complicadas, porque si hay algo que hay que hacer difícil, es uno en esos mares del Ártico, o sea, extraer petróleo, pero lo hicieron y entonces pues minimizaron los riesgos, mejoraron la tecnología, pero esa vida escandinava es producto de haber minado recursos fósiles. Mira, hay una cosa importante y es que, digamos, la experiencia y lo que uno ve, la forma de desarrollar el país es a través de la minería, porque a través de la minería se puede ir a las regiones a crear, digamos, actividades formales. Voy a poner un ejemplo. Minera El Roble, extrae cobre en el Carmen de Atrato, que es una operación de 1.000 toneladas al día. Es una operación que genera 1.300 empleos directos. Es una operación que debe sacar unas 25 toneladas de cobre al día. En el ámbito internacional, pues es una operación entre mediana y pequeña, por ahí. Pero dígame, en el Carmen de Atrato, Chocó, ¿quién va a ir a hacer qué? 1.000 empleos. ¿Quién genera 1.000 empleos? Empleos directos. Entonces, además, además que todos son empleos pues bien pagos. O sea, usted sabe cuánto se gana, Darío, usted sabe cuánto se gana cuando has visto estas plataformas que están en el mar, pues como para poner un comparativo, ¿usted sabe cuál es el salario promedio de una de estas plataformas? El salario promedio de $300,000 para arriba.
Sí. Exacto. Entonces, este es un país que está lleno de recursos, que está disperso por todo el territorio. Hay de todo. Hay oro, hay plata, hay arenas raras, hay platino, hay cobre. La cordillera occidental tiene cobre. Entonces, digamos que la forma de desarrollar el país es a través de este tipo de actividades. Porque, pues claro, el minero lo único que pide es seguridad y seguridad física y algún nivel de seguridad jurídica, porque hagamos una, porque es que estás tocando muchos temas y como es que la gente también tiene que entender un poquito de geología. Cualquier país con alta montaña, básicamente, o donde chocan placas tectónicas, que por eso tenemos alta montaña, es donde esas placas empezaron a subir pues o sea, desde el magma, desde el core de la tierra para abajo, todos esos minerales. Entonces uno, por ejemplo, ser tan abstraído y no entender que por eso Chile es potencia mundial en la exportación de cobre. O sea, nosotros tenemos lo que muchos países quisieran tener. Estados Unidos lo tiene por ahí en los Rockies, pero las montañas de nosotros son mucho más altas y más largas y además trifurcadas. Entonces, tenemos y van desde Nariño hasta la Guajira. Entonces, todo es un potencial a gran escala. Nicolás, corriges, pero la misma formación geológica de Chile y Perú es la misma que también llega a Colombia. Es la misma vaina. Un potencial de cobre ni el tremendo. Exacto, así es. Entonces, digamos que pues, recursos adentro del país se puede, digamos que ya uno digamos, entendiendo un poco la experiencia de cómo funcionan las cosas, digamos que yo la invitación es un poco como pues uno, a no satanizar la minería, a mirarla como un foco y un foco de desarrollo en las regiones y, digamos, desestructurar ese pensamiento de que todas las operaciones tienen que ser gigantes. Es que, digamos que compañías gigantes tienen que tener resultados gigantes y buscan esos resultados en una operación gigante, que para mí ese es el caso de Quebradona. Digamos que a efectos prácticos, un depósito como Quebradona haciendo prominería totalmente, aquí no va a salir adelante, porque pues tiene una cantidad de factores que le impiden hacerlo. Entonces, ¿cómo qué? Explicarnos, pues, como yo estuve este fin de semana en Jericó, explícame. A un proyecto de eso no lo para una lanza, lo paran 1000 flechas, y esas 1000 flechas ya se las tiraron, ¿cierto? Entonces, digamos que al final es una cantidad de factores, porque, digamos, montar Quebradona es como montar una mina en Chía, eso no va a pasar, ¿cierto? Pero el tema es que no importa, esa es mi posición, y eso es, pues, como, digamos, y puede ser un poquito... Vos estás diciendo que con tal de que hubiera, en vez de un gran holding conglomerado, con tal, si hay, es mejor 100 startups mineras que una sola haciendo... Ambas cosas, porque el gran holding de minerales puede compartimentar y puede consolidar una operación gigante con varias operaciones medianas, consolidando varias operaciones medianas y pequeñas por el territorio. Esa es como la invitación, desestructurar un poco como el foco de atención a que tiene que ser Quebradona porque es un depósito gigante. Eso hasta ahí va muy bien. ¿Qué quiere decir un depósito gigante? Vos, Nico, que te pues hablan de sacar 22, yo lo que he visto pues es que hablan de sacar 22.000 toneladas de mineral, no de cobre, de mineral que tiene contenido de cobre al día. Eso pues es gigante aquí donde lo ponga. 22.000. Exacto. Y eso, a ver, Quebradona es... Pues la montaña de Jericó, ¿para qué lado está Quebradona? ¿Eso es, o está cerquita al río Cauca? ¿Por dónde carajos está cerca eso? del río Cauca, está a unos kilómetros del río Cauca, sobre la peña. Básicamente lo que yo entiendo es que ellos entran por la peña y salen como por un chute que viene dando pues en la parte, digamos, cerca de Puente Iglesias, pues entre Puente Iglesias y La Oculta. Pues ahí ellos tienen unas tierras y tienen todo pues un tema ahí. Entonces, digamos que la posición mía es, venga, hagamos minería gigante, sí, saquemos los recursos todos, sí, pero hay unas regiones en el país que son perfectas para hacerlo y que de manera práctica se pueden hacer. AngloGold lleva 25 años dándole vueltas a eso y no ha sacado un gramo de oro, ni un gramo de cobre, ni un gramo de nada, ¿cierto? Entonces, al final, tenemos que ser prácticos. En minería, por eso fue que Alberto canceló. En minería, lo primero es ser práctico. Sí. Vamos por los recursos. ¿Dónde lo vamos a hacer? En las zonas donde hay recursos, que están regadas por todo el territorio nacional. Dejemos a un lado el discurso
de la seguridad, porque sin eso pues no se puede hacer mucha cosa. Entonces, pues hombre, puedes consolidar grandes operaciones extendidas por el territorio donde extraigas oro y plata que vienen juntos en Colombia, donde saques cobre. El cobre viene con oro en Colombia, es que además viene con ñapa, pues para acabar de ajustar. Entonces, tenés arenas raras, las tenés por todo el lado. En el Chocó, siempre que hay una operación de aluviones, cuando éramos chicos y pasábamos por Caucasia y veíamos todas esas operaciones a cielo abierto, que pues evidentemente no era la forma de hacerlo porque ambientalmente pues es desastroso. Eso se puede hacer bien, se puede hacer de manera responsable, pues todo eso está asociado con lo que llaman coloquialmente las aguas, y las aguas son arenas negras. Entonces yo me acuerdo que muy hacia el año 2010, muy recién llegando todos, un ingeniero viejaguardia, Rodrigo Cávez, me mostró un estudio que tenía para sacar arenas raras del río Nechí. En ese momento nadie le paraba bolas a las arenas raras. Entonces yo empecé a indagar un poquito por el viejo Rodrigo, no lo pude encontrar, pero en ese camino me encontré con otro viejaguardia y me dijo, vea, yo tengo unos títulos en Cáceres, que tenemos arenas raras importantes, tengo altísimos contenidos de rubidio y otros temas. ¿Sí me entendés? Entonces, de eso, ¿quién sabe? Nadie. ¿Por qué? Porque está virgen. Entonces, digamos un poco como la reflexión o la técnica. Entonces me estás diciendo que esas arenas raras, que son los rare earths del otro artículo que yo escribí, que es un tema de seguridad nacional en Estados Unidos, de esa compañía que se llama MP, y en China, que para abrir una mina en Estados Unidos los permisos tardan 10 años. Me estás diciendo que nosotros también, además, podríamos participar en todo ese mundo donde sacamos los minerales necesarios como el neodimio y no sé qué vainas para hacer, por ejemplo, los motores, los imanes que necesita todo este mundo de EVs y de robots, pero sencillamente por no saber mirar o por no pensar desde primeros principios básicos, entonces estamos dejando toda esa oportunidad y entonces nos estamos enfocando en exportar lechonas en vez de exportar pues, lo que significa el próximo cambio. O sea, yo creo que esta vaina de un artículo que tengo pendiente de escribir, el AI es más grande que la era industrial en temas de impacto. A mí me parece muy importante que alguien desde el punto tropical, vos que te has recorrido todas esas zonas, nos ponga como una lupa y nos diga, mire todo ese potencial. Seguí escribiendo el potencial y luego miramos a ver entonces qué son los factores limitantes, si es gobierno, si es seguridad, si es maquinaria, si es inversión. No, disculpe, interrumpo un poco y no sé, el tamaño de lo ridículo del asunto. Sí. O sea, estamos llenos de cobre. Sí. Estamos en una región que es supremamente lluviosa, entonces tenemos un recurso hídrico que tiene electricidad y no lo usamos. Y somos pobres. Sí, es como... Y estamos en la narrativa de víctima. No, es que somos victimarios, somos víctimas. Sí, así es. Somos de pobres. Mira, yo conocí dos operaciones importantes, una en Perú, una mina de unos chinos a cielo abierto en el desierto de Nazca, que operaba una compañía de un amigo que fue socio mío, que también vino en esta oleada, Carl van den Brenk, un australiano, que fue socio fundador de Stracon, que hoy en día pues, es Grania Montero. Ellos ya salieron de la compañía, etcétera, pero en ese momento, estoy hablando año 2010, 11, por ahí, me invitaron a conocer esa operación. Eso era gigante, en el desierto, se veía perfecto. Ahí está esos polos de desarrollo que genera la minería. Lo que más me impactó, no solamente ver esa super maquinaria y ese tipo de cosas, sino un joven, pues todos los operarios eran de allá de la zona, del desierto de Nazca, en Perú. Es que ¿de dónde extrae su riqueza Australia? De la minería. Y Sudáfrica, de pura minería. Los países avanzados. Tremendos mineros, son unos tremendos mineros. Entonces, hombre, a mí me impactó mucho ver que un chico de estos, pues de allá de la región, nos dio pues primero una charla de seguridad industrial y explicándonos absolutamente unos aspectos técnicos, o sea, una cosa magistral, y yo me ponía a pensar, hombre, el papá de este muchacho debía estar pues por aquí cazando conejos pues aquí hace 20 años, o sea, eso sí es progreso, eso sí es desarrollo. En Chile vi una operación gigantesca donde procesaban y reprocesaban las colas del proceso de la mina El Teniente. La mina El Teniente es en el páramo. Y por un viaducto de 14 kilómetros de largo y un ancho de no me acuerdo cuántos metros serían, 4 o 5, o sea, una obra de infraestructura gigantesca, bajaban las colas del proceso. ¿Cuáles son las colas? Cuando tú procesas el mineral, quedan como unos excedentes, como unas arenas. Obviamente,
esas arenas, pues hoy se recuperan mucho más que lo que recuperaba hace 10 años, o hace 20, o hace 50 años. Entonces, todas esas arenas, todas esas colas tienen contenido, y en ese caso pues tenían todavía contenido de cobre y las estaban reprocesando. Son operaciones gigantescas. Y eso implica tecnología, y eso implica toda la formalidad, eso es desarrollo. Entonces, todas esas cosas las podemos hacer acá. No tenemos colas para procesar porque no tenemos una historia minera intensiva de 50 años o de 70 años como tiene Chile o como puede tener Perú, pero sí podemos extraer recursos frescos a nivel minero. Mira, hay un libro... Esas colas, como para que la gente entienda, básicamente están diciendo, vos haces un hueco, sacas una montaña, le extraes oro y dejas la montaña apilada ahí. Y a cada vez que la tecnología vaya mejorando, resulta que en esa montaña todavía hay cositas. Mejor dicho, el negocio sería comprar montañas y a medida la tecnología avance, reciclarlas. Y cuando empezaron los precios de los commodities a dispararse, pues esa fue una actividad que se vio, una industria que se activó muy duro pues en Chile y en Perú. Entonces, mira, que son ambas actividades que les acabo de contar, Perú y Chile, mineral de cobre, impecables, gigantescas. Obviamente pues con todas las facilidades para hacerlo, porque son países que piensan en eso y piensan en eso desde hace muchos años, y los mineros chilenos y los peruanos son muy buenos. Entonces, digamos que aquí hay dos tesis: tengamos resultados gigantes a través de consolidar operaciones medianas y pequeñas en el territorio. Ese es como uno de los puntos. Y dos, la invitación es a que miremos con seriedad el tema, porque esta es una industria virgen que aquí no ha pasado nada en los últimos 100 años, no ha pasado absolutamente nada. La oleada empezó hace 20 con la confianza inversionista del presidente Uribe. Llegamos todos de manera individual o con equipos, con pocos recursos, con muchos recursos, y hemos aprendido. Y el mejor momento en toda la historia de Colombia para hacer minería es ahora, independiente de todos los desastres pues, que ya conocemos. Nico, y con una grandísima ventaja: la mayoría de los productos hay que hacerles marketing y hay que maletinear y salir y venderlos. ¿Qué le toca hacer a uno para venderlo? Decir que lo tiene y listo. Aquí la competencia es con uno mismo. ¿Cuán eficiente soy para extraer una tonelada de mineral y ponerla en algún punto de la cadena de valor? Otra cosa que estas grandes compañías debían desestructurar es como la soledad. O sea, las alianzas son bienvenidas. Aquí no hay competencia. Aquí lo que hay que unir es esfuerzos. Así como las sociedades antioqueñas arrancaron con la base de las sociedades antioqueñas, arrancó de la minería. ¿Por qué? Porque es que una mina un tipo solo no es capaz de hacerla. Se tiene que juntar con el vecino, a la vuelta de la esquina eran 10, después a la primera eventualidad tenía que sumar otros 10 y al final terminaban 50. Nosotros tenemos eso en el ADN, es la misma cosa, que las compañías grandes se junten, no tiene ningún problema, es que no se están quitando nada. Entonces, digamos que yo en eso soy como muy invitando mucho, como más que crítico, es como tratando de contribuir un poquito en la conversación, es como, venga, desestructuremos como la forma en que se vienen haciendo las cosas y verdaderamente vámonos al corazón del asunto y vamos a sacar el recurso. Puedes montar 5 o 6 minas de oro medianas y pequeñas donde sacas de la ecuación todo lo que trae el gigantismo. Entonces vos puedes tener una operación y tener una mina que la puedes empezar a sacar recursos en 2 o 3 años, no en 20. Nico, entonces, por ejemplo, si estuviéramos con buenos inversionistas, con buena maquinaria, con seguridad, Guillermo, me corregís, el PIB o el GDP de Colombia está por el orden de 320 a 400 billones. Si le estuviéramos pegando bien a minería, sería muy descabellado decirle que le podríamos poner otros entre 50 y 100 billones o está muy chiflado eso. No, yo no creo que esté chiflado, pero no soy el economista pues como para dar una cosa muy... Pero mira, este país está lleno de recursos, entonces vos a nivel de oro vos puedes sacar, pues es que digamos, hay depósitos como el de Uritica. Pues no solo eso, aquí me das un papayazo buenísimo para preguntarle a Guillermo, ¿oíste qué es lo que están haciendo China, India y el resto de los países? ¿Qué es lo que están comprando? ¿Por qué Fiat qué? ¿Cómo? O sea, pues, están creando hidroeléctricas, están invirtiendo en energía nuclear, carbón. ¿Y qué están comprando? O sea, para tratar de perder el pego, mejor dicho, para garantizar que Fiat está funcionando, están comprando oro a diestra y siniestra. Claro. El oro acabó. Es que yo creo que hay algo que uno piensa como la minería es una opción.
No, es casi un deber fiscal. Buenísimo ese punto. Es que no es opcional. Es que no es opcional. Entonces, es que si uno ve el tamaño del problema fiscal que tiene el mundo, o sea, Estados Unidos tiene un problema fiscal ni el tremendo, pero él está haciendo la tarea. ¿A qué se le está jugando? Voy a cambiar mi modelo de producción, me voy hacia la automatización y eso le va a crear un bono que pueda resolver el problema fiscal. Nosotros no tenemos eso. Si nosotros no nos montamos en la minería, si nosotros no nos montamos en la electricidad, no tenemos cómo resolver nuestro problema fiscal, porque no estamos siendo parte de ese cambio tecnológico en este instante. Entonces, eso es casi una obligación. Me gusta esa frase. Y el otro tema es que con un sistema monetario que está cambiando, pues nada que hacer. Para que le crean a China, porque China va a configurar Euroasia alrededor de ellos, necesita el oro en la mitad. Porque a China solito no le creen. Porque a China nadie le recibe el yuan, el RMB, no le creen. Simplemente ese papel no le creen porque saben que es manipulado por el PBOC, People's Bank of China. Entonces, por eso están comprando oro. Porque curiosamente nos estamos devolviendo a la era de Nixon en el 71, donde simplemente dijo que el dólar no iba a estar respaldado por el oro. Entonces, es que ustedes, Darío, ¿no te da mucha frustración que cuando hicimos el episodio con Natalia, siempre somos, el potencial está ahí? Lo que pasa es que necesitamos cambiar para mentalidad de abundancia, necesitamos abandonar toda la narrativa ideológica, porque es la única que nos mantiene, o sea, básicamente somos expertos en permanecer pobres. O sea, tenemos PhD, máster en, hey, no, sigamos siendo pobres porque sí. Porque somos tristes y somos... Porque sí, porque alguien nos dijo que teníamos que ser pobres y qué pesar. La minería es una actividad industrial. Como actividad industrial tiene un impacto ambiental, como cualquier actividad industrial. Como cualquiera. Como cualquier actividad industrial. Entonces, hasta ahí, pues no hay nada nuevo. ¿Se debe hacer de manera responsable? Claro, como cualquier actividad. Y se puede compensar, también se puede compensar, dependiendo del tipo de compensación que quepa. Entonces, digamos que esa compensación, por ejemplo, podría ir a un fondo soberano de Colombia hecho a punta de los minerales que se han extraído y un fondo que invierta, hermano, pues como invertimos nosotros en 10 AM en las cosas, que nos dé un futuro donde uno diga, ¿cómo así? Yo puse 100 y ya tengo 1 billón y entonces después las pensiones de las personas son absolutamente mejores, se invierten en parques, se invierte en infraestructura. O sea, que es básicamente lo que hace Noruega. Así es. Guillermo, ibas a decir que... Sí, y es que es como, o sea, es como el tema de la narrativa, o sea, es que yo creo que no vemos la urgencia del asunto. O sea, es que no hemos dimensionado la urgencia y es que hay un problema fiscal inmenso y no estamos siendo parte del cambio tecnológico. Entonces, cuando uno tiene un cambio tecnológico, los que se montan en el cambio tecnológico están 10x arriba. Los países que se montan en el cambio tecnológico 10x y los que no nos montamos pasamos de ser emergentes a frontera. Y no te tenés que ir a país, simplemente mirar los portafolios. Pues, hey, ¿quién se montó en Tesla? ¿Quién se montó en Bitcoin? Hey, yo te quiero alcanzar. Todos son diciendo, yo te quiero alcanzar. No, es que para mí no era opcional no montarme en tecnología. Y ese es el afán, por ejemplo, siempre de las personas que están en el chat. Hombre, es que yo no sabía que tenía que aprender Bitcoin. Pues ese es problema suyo. Es que no sabía que yo tenía que aprender sobre Digital Twins, Palantir, toda cosa. Pues Nico, que es de los más nuevones en el chat, creo que siente esa urgencia y si la siente la persona, obviamente se siente en escala en un país. No, y es que mira el país como una contabilidad. Si a mí se me está yendo en pagar por tasa de interés, porque Colombia se endeuda, entonces yo tengo que pagar ese interés por endeudarme, ¿de dónde lo va a sacar? La minería en este instante es como 2.3% del PIB. Si los intereses se acercan a 2.3, yo tengo que subir la minería y tengo que subir otras fuentes que le produzcan PIB, o si no soy sostenible. A punta de lechona y aguacate no da. Sí, o sea, teniendo la colosa en el Tolima, nos enfocamos en la lechona de Tolima. Todo mal. No, lo que pasa es sumarle a todo lo que existe. O sea, es sumarle a la lechona, al aguacate, es tratar de sumar y consolidar más cosas. Yo le iba a preguntar a Nico el tema de la minería ilegal. O sea, estamos en manos de los ilegales, aparentemente. A ver, digamos, sí, hay mucha minería ilegal que se camufla detrás de la minería informal, que es muy diferente ser un minero informal a ser un minero criminal.
y aquí se juntan las dos. Y te voy a poner un ejemplo. Si hay un tipo o una familia que ha ganado toda la vida pescando en el río Magdalena, pues también hay uno que se ha ganado toda la vida sacando orito por ahí en el río Cauca, ¿cierto? Entonces eso es un tema, digamos, ancestral, eso es un tema así. Hay pequeñas actividades mineras que son, digamos, la forma en que se camufla la criminalidad para, digamos, legalizar el oro que saca ilegal. Entonces, pues como todo, pues hay que, digamos, emprender acciones concretas contra esa minería criminal, ¿cierto? Que es la que se utiliza para el lavado de activos y es la que va haciendo huecos por ahí en cualquier lado y va dejando pues estela. Entonces, eso sí requiere control y requiere determinación. Pero también, como las leyes las hacen personas que no saben de minería, siempre que sacan un decreto para regular, abren un boquete para hacer las cosas de manera ilegal. Entonces, sí existe minería criminal, sí hay ilegales y sí se debe combatir, pero lo otro puede pesar muchísimo más. Como en todas las actividades, o es que en Internet, a ver, nosotros que estamos en la industria de Internet, Hernán, ¿cuántas cosas malas pasan en Internet? Un montón. O en finanzas, o en comercio. O sea, es que en toda hay, o sea, siempre hay partes buenas y hay partes malas. No hay la utopía de que todo tiene que ser perfecto e inmaculado. No, sí, Pero es sea, mucho más estoy lo que es mucho más lo que pesa lo bueno que lo malo. Pero el ser humano ahí en Colombia nos encanta centrarnos en lo malo. No es por centrarnos en lo malo, sino que yo digo, o sea, aquí le ponemos traba a lo que quiere ser legal. O sea, al legal le decimos, no, usted no puede hacer esto, no puede hacer nada que, pero el ilegal sí va pues por debajo arrasando con lo que encuentra. Y eso es un problema grave. Eso es un problema grave y no se puede, pues, digamos, menospreciar. Y es un tema de control de autoridades, que pues como todo ese tipo de cosas. Hay algo que es importante tener en cuenta también. Nosotros hablamos de los recursos y sacar oro y sacar cobre y sacar todo ese tipo de cosas. Dentro de la cadena de valor hay algo que es importante, pues hay digamos como algo importante eso. La extracción, y uno ahí se debe concentrar en el menor costo de extracción por tonelada, ¿cierto? Y el procesamiento. Y en el procesamiento, hablando de minería de oro o hablando de cobre, vos puedes sacar un lingote de oro fundido o un lingote de cobre. Pero hay un punto intermedio que es concentrar el mineral, que es llegar, es como el punto intermedio. Eso en inglés se llama el REO, pues que es básicamente donde China pues, le mete la pata a todo el mundo. Estados Unidos puede extraer inclusive minerales raros, tierras raras o arenas raras, pero no había construido las plantas porque en eso sí se ocupó China de poder hacer todo eso. Por eso básicamente tienen esa cadena de suministro totalmente controlada y por eso, pues para que entiendan, cuando yo hablé sobre esta compañía que se llama MP, entonces el Department of Justice, o sea, el Departamento de Justicia, llegó y dijo, no, pues le tengo que meter a esto, yo no sé cuánta plata le metió, 1, 2, 100, hasta Apple le puso $500 millones. ¿Para qué? Para que construyeran esas facilities para que pudieran extraer el mineral, porque otra cosa es fundirlo, porque esa es una de las cadenas más importantes, más complejas, porque necesita maquinaria. De esa maquinaria, Darío, yo no sé si alguna vez fuiste a La Guajira, al Cerrejón, pero imagínate un montón de trituradoras, compactadoras, pulverizadoras, pues, o sea, máquinas gigantes, como podría ser una fábrica, va a decir que de cemento, pues, para que la gente, pues, como lo visualice, y eso no existe en Colombia. Así es. Mira, entonces cuando hablamos de que necesitamos cobre, el cobre lo estamos sacando, pues el cobre está yendo para China. Los chinos son los grandes compradores de concentrados. Y en esos concentrados va todo. Va el oro, va la plata, va el cobre. Le cobras el cobre y no sabes que existe la ñapa porque no la sabes que extraer y la ñapa vale más que el cobre. Vale, inclusive si vos estás vendiendo concentrados de oro y ese concentrado tiene ciertos niveles de cobre, te castigan el precio del oro. Entonces, yo creo que ese es otro de los puntos a los que hay que atender. Digamos que eso se está yendo todo, se está yendo completo. O sea, pues aquí... Es darle un valor agregado a esa extracción, o sea, es tratar de consolidar todo, de tenerlo todo y ya pues
darle el toque secreto, pues. Nico, vos que tenés un pariente que fue inclusive presidente del Cementera, ¿por qué el resto de la minería nunca se ha tratado con la escala? Pues en Colombia fuimos muy buenos o somos muy buenos para el cemento, tanto así pues que terminamos comprando casi que todas las cementeras del suroeste de Estados Unidos, y Colombia pues somos unos cracks, y simplemente por la dificultad de extraer y hacer cemento pues en Colombia nunca ha existido un emprendimiento que lo pensara pues a esa escala. Tu tío, pues sin mencionar el nombre, era el presidente de una, pues era de Argos, o ¿cuál era la otra? Sí, el grupo Argos. Sí, o sea, ¿qué hay que hacer para hacer eso, para extraer el mineral? Por eso digo yo que el momento es ahora. O sea, todo el mundo dice el momento es ahora porque los precios están en un punto muy importante y está la conversación y la discusión de recursos estratégicos como el cobre. Entonces, eso pues ya pone el tema en una escala que nunca había estado, ¿cierto? Porque eso nunca había estado en esa escala. Y hay otra cosa demasiado importante en el caso colombiano, es lo que les digo, al día de hoy, en los últimos 20 años, hay una cantidad de ensayo de error acumulado que es información muy valiosa, hay equipos y personas con experiencia, y entonces el momento es ahora para plantear todo este tipo de cosas. Desmontemos una operación gigante donde tiene todas las dificultades de hacerla, pero compartimentamos el tema y montemos 10 medianas, listo. E invitemos a hacer alianzas para poder montar las refinerías acá y dejar el recurso acá. No solamente el oro, porque sacar el oro del concentrado y fundirlo, pues todos esos procesos al final son muy básicos. Pero yo creo que es el momento de generar las conversaciones y las reflexiones alrededor del tema, no solamente por el precio, sino porque ya tenemos cómo hacerlo. Es mucha la información y está disperso por todo el territorio. Vos no te imaginas la cantidad de oro que hay en el sur de Bolívar. Eso es del Ejército de Liberación Nacional. ¿Quién va a ir allá? Sí, claro. Todo el nordeste, el Nechí, en fin, o sea, por todos lados. Yo tengo una idea de que, o sea, la narrativa que está alrededor de la minería es, bueno, una industria extractiva que va a crear problemas, cuando es lo contrario. La minería es una industria que desborda valor porque si tenemos ese cobre, pues también se puede desarrollar la industria de los transformadores, se puede atraer data centers, si fuera eso de electricidad, pues se creó todo un network de desarrollo que cambia el país. Entonces, sí, hablando de transformadores, ustedes vieron la historia que me contó Camilo en estos días. Me dijo, Hernán, conocí en Pereira un man que le hacen los transformadores a Tesla. Espectacular. Usted se imagina proveyéndole los transformadores a Tesla, pues, y si tuviéramos una cadena más integrada. Eso es abundancia. Y esa refinería se puede montar en Urabá, se puede montar en el Chocó, se puede montar en cualquier lado. Vea, en el Tolima más que Lechonas hay oro. Yo conozco una mina. Y Guillermo Valencia, Guillermo Valencia, pues, Guillermo. Guillermo es el gran ser de oro de allá. Pero vea, yo he estado en una mina importantísima en el Tolima, en el Líbano. Usted no sabe la cantidad de oro que sale de allá, una operación impecable. ¿Ves? Eso es generación de valor por todo el territorio, Ayúdanos a pintar, pues seguramente yo no sé cuántos ambientalistas van a ver este episodio, posiblemente no sean muchos, se van a aburrir, o simplemente los comentarios, porque siempre sale alguien que sabe más que cualquier otro, eso es muy chistoso. Pero ¿por qué no nos ayudas a pintar en la cabeza cómo es hoy una operación y por qué no, o sea, por qué se minimiza tanto ese impacto ambiental? ¿Por qué hay que dejar de tener miedo en eso? Mira, primero que todo, las corporaciones funcionan bien. Puede que uno diga, como uno podrá decir, son muy exageradas, pero funcionan bien, ¿cierto? Funcionan bien en términos de que hay unos parámetros que hay que seguir. No estoy diciendo pues que eso sea pues, como la panacea, pero pues hay unos parámetros que hay que seguir. Y básicamente uno tiene que ir con la claridad de que son operaciones responsables. Listo. Pues o sea, el manejo del agua, manejo de los residuos, manejo de las colas, de los procesos, etcétera. Todas esas cosas ya están, digamos, inventadas. Inclusive uno le podría poner una pata a eso un poco de economía circular. Yo me acuerdo que en el año 2010 o 2011, pensando precisamente qué hacer con las colas después de la flotación del proceso, mandé unas arenas al laboratorio de Argos y me hicieron unos bloques. No son bloques con la resistencia para un edificio, pero eran bloques que servían para hacer construcciones agropecuarias y construcciones de un piso. Entonces, digamos que el tema ambiental se surte. Si la operación es mediana o pequeña,
pues es mucho más fácil que la Es operación más gigante. controlable. Claro. Exacto, es más controlable y vos estás simplemente dividiendo los problemas, estás dispersando la operación y ya pues a nivel administrativo pues consolidas todo y a nivel de la refinería consolidas todo. Ese es como un poquito el tema. Y el tema es, venga, se puede hacer minería de lo que quiera por todo el país. Entonces vamos a hacerla, ¿cierto? Pero tiene que haber pues como digamos es que más que Paloma Valencia diga en su lista de cosas, Quebradona es un proyecto estratégico. No es Quebradona, es la minería en Colombia, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a apoyar para que salga adelante la minería en el Chocó? ¿Cómo vamos a regular ese poder que tienen las comunidades de decir sí o no basados en qué? ¿Cierto? Entonces, o sea, es un tema más como de mirar el panorama general, entender la diversidad de recursos y la dispersión por el territorio y cuál es la estrategia para que verdaderamente tengamos resultados, para que nos ganemos la plata y creemos valor, sacando oro, plata, platino, cobre, arenas raras, que le creemos valor a las acciones y después vendemos las acciones y no al revés. Ahí es donde me da un poquito, pues yo pues no soy fan de China, no me gusta invertir en China, pues soy, pues digamos que un poquito exagerado, pero ahí sí me da un poquito como envidia de los chinos en esa planeación. Entonces dice, no, es que el problema de China es, tenemos 1.2, 1.3 billones y es en el interés de levantar el bienestar de 1.2, 1.3. Entonces no consultan con la minoría, sino que piensan en el gran impacto de todo. Y aquí estamos secuestrados por unos bloques chiquitos que simplemente subyugan a 50 millones de habitantes. Es que se convierten en un tema de Estado. O sea, los chinos tienen tanta berraquera que mandan barcos hasta Perú, hasta Chile, para coger comida y llevársela para allá. O sea, están por todo el mundo pescando para llevar comida. O sea, eso es una cosa, una visión de Estado. Pero yo estoy de acuerdo con el Gordo que se necesita una política industrial. Y eso lo discutimos y yo creo, por ejemplo, lo que dice Camilo Botero de este personaje en Pereira que hace transformadores, es que nosotros deberíamos tener un Electricity Valley. ¿Sí? Puede ser no el Silicon Valley, pero sí el Electricity Valley, porque en hardware sí tenemos que hacer. Nuevo, tenemos un papayazo, vos no sabes, pues yo en el chat hay, y ni siquiera hay 4 o 5 ingenieras electricistas, los ingenieros formados, hablando por mi esposa, ya Medellín, para eso es buenísimo, y el mejor ejemplo era pues lo que hizo William Vélez, que se murió en estos días. O sea, somos unos cracks para eso, pero lo que pasa es que hay que pensarlo, somos unos cracks para eso, para que multiplicarlo y ponerle el número grande, y no esta pendejada tan gradual. O sea, cuando hicimos el podcast, Darío, de Medellín 10X, no, es que pensemos en Medellín para que pase de 50 o 25 o 30 billones, ¿cómo tiempo? Pues genere lo que genere Colombia, y se puede, porque es que Antioquia es del tamaño de Singapur, y Singapur tiene un GDP de 380 con recursos menores, y nosotros, en un artículo que escribí en estos días para El Colombiano, es que nosotros somos el Arabia Saudita de energía en altura, es decir, tenemos agua arriba, simplemente tenemos que dejarla caer y empezar a generar. ¿Vieron esa tabla que pasó Carolina, donde decía que básicamente el 70% de la energía generada en Colombia es hídrica? Eso no lo tiene ningún otro país. O sea, Estados Unidos, o sea, si acaso llegará al 5 o al 2% hídrico, porque el resto es gas, carbón y listo. Y nosotros tenemos ese papayazo ahí. Es que de verdad somos, y el ejercicio importante es empezar a hablarlo, somos el Arabia Saudita de recursos hídricos en altura. Y lo otro, Hernán, es que lo que vos dijiste de los chinos no consultan a las minorías y tratan de poner a todo el mundo de acuerdo, incluso a las minorías. No, hermano, aquí esto es así y punto. Y no quiere decir que no importan, porque ellos van a importar cuando sea en beneficio de todos, pero claro, es que uno no puede estar, pues es que son, o sea, nada fluye porque ¿quién era el que nos lo explicaba que tenía que ser contra, Nico, creo que fuiste vos, que las cortes y no sé qué vainas, y porque hicimos un pregrabado, pues una preconversación de esto. No, es que es el beneficio para otros 50 millones de habitantes. No, o sea, las transferencias de tecnología, la educación, o sea, eso cambia la sociedad.
Sí, es que mira, pensá, Carmen de Atrato, 1.300 empleos directos formales. Una persona que 1.300 familias en el Chocó que le llega su cheque cada 8 días, su seguridad social, que hay escuelas, que hay todo ese tipo de cosas. Con salarios importantes, sí, salarios importantes. Eso no lo hace el Estado. O sea, hay que decirle a la gente, eso no lo está haciendo el Estado. El Estado no está mandando el Estado. Darío, o sea, eso lo hace una minera. Darío, no te mandé el clip, pero lo habíamos haber aprovechado para el episodio que hicimos con Daniel Rasbeck. Vos sabes que en este momento el Estado colombiano está más grande que el Estado argentino pre-Milei. Increíble. No. O sea, eso es un monstruo. Y nos vamos a tener que comer de monstruos, yo no sé cómo. O sea, una locura. Al final nosotros pues tenemos recursos y vámonos pues a la estrategia emergente que me encanta. Si hoy no puedo sacar toneladas de cobre porque no tengo las minas, pues saco toneladas de oro y lo vuelvo cobre. Y compro cobre. Pues sí me entendés, es cambiar los recursos. Pues, es como cambiar el petróleo en Arabia, cambiar el petróleo por una cantidad. No, ¿qué están haciendo con el petróleo en Arabia? Comprando GPUs, eso es lo que están haciendo, porque saben que quieren ser partícipes. Saquemos oro con operaciones bien montadas. Saquemos oro y compremos Bitcoin y listo. Compramos Bitcoin, esa es. O GPUs, cualquier carajada de esas. Sacamos oro, compramos cobre. Montamos el Electric Valley. Miren, yo me acuerdo en el 2008, ustedes vivieron en esa época y era la época de los BRICS. Entonces todos esos países exportadores de commodities, Brasil, Rusia, China, y eran los BRICS, los países emergentes. Y había otro grupo, que eran los CIBERS. Y ahí estaba Colombia, y era la promesa, y estaba Vietnam. Sudáfrica, exacto. Turquía. Bueno. Listo, todos esos casi en default, excepto ¿quién? No, todos esos, excepto uno, Vietnam. Sí. Vietnam exportaba lo mismo en Colombia, más o menos 40 billones de dólares. Hoy Vietnam se la pilló con la reconfiguración de las cadenas de valor, está en 374 billones de dólares. Increíble. O sea, en exportaciones. En exportaciones. Vietnam, no estamos hablando del wow, Vietnam. Si nosotros nos ponemos las pilas con el tema de la electricidad, terminamos teniendo un impacto en nuestro GDP de 10 veces. Wow. Sí, claro. Y eso necesitamos, que los políticos que están lanzando a la presidencia hablen de ese industria. Pero ¿sabes qué? Entonces me abriste otro canal que es el que me gusta a mí, que es el que me ofusca en el chat. No, es que un candidato presidencial no puede hablar sino el lenguaje que entiendan los pobres. Vos no sabes cómo me hierve la sangre con esa huevona. No, marica, a la gente hay que hablarle de las cosas nuevas, o sea, de lo que está pasando en tecnología. Hombre, que nos va a costar más años que todo el mundo en que sea, pues que lo absorba, no importa, pero Darío, vos y yo llevamos toda la vida caminando y vos en la República, Portafolio, en la W, en Blue Radio. ¿Cuándo habías oído hablar de, no, tenemos que manejar cómputo y electrones? ¿Cuándo habías hablado de inteligencia artificial? Nunca. Y entonces a la gente nunca le han contado, pero yo le aseguro que es la parte que me parece la más snob de todo, que la mayoría de la gente, porque nosotros lo vemos en los comentarios, quiere oír y entender estas cosas. Hombre, que este podcast no va a tener los views que tiene los videos reggaetoneros, vale madre, pero si tienen 2 o 3, 4 personas que produzcan impacto, pues eso es lo más significativo. Yo creo que no hay cosa más importante para una sociedad y sobre todo en su base que tener esperanza, y la tecnología da esperanza. Yo veo un camino de progreso, yo digo, oiga, yo no nací con mucho, pero tengo un camino a 10X. 10X en mindset, 10X en oportunidades, eso cambia. Yo sí creo que la base tiene que tener derecho a ver. Existe un camino para progresar y ese camino es eléctrico, desde mi punto de vista. El camino de Colombia es por ahí. El camino, ese Silicon, ¿cómo es que lo llamaste, Nico? Electricity Valley. Electricity Valley, sí, es que es eso, es que somos buenos domadores de electrones. Es que, o sea, no, el solo hecho, no le he preguntado a los manes, pero que en el chat 4 o 5 mujeres sean ingenieras electricistas. Pues eso es una berraquera. ¿Qué le está recomendando Arias al hijo estudiar? Estudie cómo domar y administrar los electrones. Eso es lo que le está recomendando Arias a los pelados. Yo quiero promover, porque lo he hablado con Guille por el interno, y es, hombre, Medellín, o sea, ese cuento de software que vos lo has dicho, pero si Medellín en algún momento fue capital textilera, ¿qué estamos esperando para ser la capital de electricidad de Latinoamérica? Es que lo tenemos todo, las empresas, el talento, los recursos, sabemos. El conocimiento.
todo, o sea, somos potencia absoluta de eso, ¿no? Estamos mirando, no sé qué estamos mirando, o sea, debería haber así como hay en Colombia moda, a ver pues el colombiano de electricidad en Medellín, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te voy a mandar un artículo que escribí que creo que lo van a publicar en El Colombiano, creo, pues puede que no, pero pues que piensa exactamente eso. Imagínate. Eso debe ser porque ahora sí te van a leer. ¿Se va a suscribir al Colombiano entonces, Hernán? ¿Se va a suscribir? No, me pidieron el favor que si era capaz de escribir como Medellín en el futuro, porque están celebrando 350 años, y, yo, pues, y me lo pidieron queridos, entonces ya lo hice. Ahí está, para que lo lean. Entonces ya ya con esto acabó el podcast. Esto sí es el mejor, la mejor. No lo hice, no lo lean, ojalá no lo lean, o madre, es como Darío, el man. Viste un comentario del episodio de Pinzón que llega y dice, ya este podcast se fue a la mierda, tal cosa. Entonces yo le respondo, vos imagínate nosotros consultándote a vos de qué queremos hablar, por favor avanza en tu dislike y unsubscribe. Hay que contestarle así, es que hay que ser contundente pues y tener carácter, que yo siempre he dicho es más importante tener carácter que inteligencia, y por eso es que todo el mundo está en veleta y uno tiene que hablar de lo que uno cree y está convencido, porque si no, ¿cómo hace para defenderlo después? Sí, es que yo creo que el tema de minería, insisto, es un tema, yo pondría el término de seguridad fiscal. ¿Sí? O sea, si no, nosotros no somos viables. Punto. Colombia no es viable en 10 años si no desarrollamos ese tema del cobre y del oro. No es viable. ¿Sí? Y no está haciendo la transición al gas. ¿De dónde va a sacar la plata? Sí, claro. Impuestos. De lechona. Sí. O inflación. Sí. No, tenés que ver el episodio que grabamos con Daniel Reisbeck. ¿Sabes? Ese man simplemente, o sea, ya no es Reisbeck, sino Daniel Tijeras, le quitó 70 billones de pesos de grasa al presupuesto. Y en una reforma vale 26. Pues, Increíble. Increíble. Hernán, ¿vos te imaginas tener una persona como nuestro amigo Federico, yo lo voy a dar Schwarzenegger, no es Schwarzenegger, pero Federico, en donde simplemente se sienta y mira hoy cómo es el proceso y toda la parafernalia y todo lo que y eso debe ser un mamotreto hoy, el protocolo debe ser un mamotreto más grande que el pequeño libro gordo de Petete, es una cosa inmensa, y que lo baje a una página o a 2 páginas. O sea, los avances que puede pegar este país solo en eso. Es que no es ciencia aeroespacial ni nada de eso. Sí, no hay que irse a cosas pues que sean pues física cuántica, aunque podríamos pegarle a eso, pero uno arranca con Nico. Es que Nico, y hay que arrancar a preguntarle a un empresario minero y decirle, hermano, ¿dónde están las trabas? ¿Dónde están los problemas? ¿Cuáles son los factores limitantes? ¿Dónde están? Que no se pongan a traer sabios. Ojalá que no se pongan a traer sabios. Sí, en serio, no más. Esa es otra cosa que hay que aprender a dejar de hacer. La comisión de sabios sin experiencia y sin conocimiento. A mí, por ejemplo, por eso es que yo soy tan antipático, por ejemplo, con Ruta N. ¿Usted sabe quién hizo? La comisión de sabios que nunca ha levantado plata hizo Ruta N. O sea, es la cosa más... Y todos los que hablan de minería y están alrededor de la minería no conocen como la entraña del asunto, entonces también quedan una cantidad de cosas por fuera. Por eso les decía, no han vivido en Segovia, chupar calor un ratico. Ponen algo para regular y abren un hueco para que se hagan las cosas de manera ilegal. O sea, todo es descuadernado, todo tiene, pero al final son procesos muy básicos. O sea, hacer minería pues no es hacer un Bitcoin. O sea, hacer minería es otra cosa, son procesos muy básicos. Procesar un mineral es básico. Vos coges una roca de este tamaño, la llevas a una granulometría determinada, para que ahí con gravimetría o un proceso químico separen los metales que querés separar. Entonces, al final, no estamos hablando de cosas extraordinarias. Lo más extraordinario es poder llegar al sitio con la información adecuada para desarrollar las operaciones y ponerle a eso todo el control ambiental que quiera, no importa, porque las cosas hay que hacerlas bien hechas, sin desconocer que es una actividad industrial, que también a veces que porque está en el campo, entonces creen que va a ser una finca de recreo, no, es una actividad industrial que genera un impacto ambiental, punto. Hay que hacerlo bien, sí, y hay que hacer compensaciones también, no nos pongamos pues aquí de papistas.
más papistas que el Papa, eso es que se dice. Ese cuento de minería verde, eso es paja, eso no existe, eso es una actividad industrial. Hágalo de manera responsable y hágalo bien hecho. Oíste, Nico, en Colombia existe minería, pero pues ya en mar abierto, pues en el Pacífico, en el Atlántico. Yo en estos días les compartí un podcast de una historia súper interesante. Se me olvida el nombre del hombre, pero fijo, Guillermo se acuerda, pero básicamente la historia es así. En 1969, un submarino nuclear se pierde por allá, digamos que cercano a las fosas de Mariana, eso está en la mitad del Atlántico, y los americanos se dan cuenta que esa vaina se pierde. Y como tenía su reactor nuclear, entonces obviamente pues el interés pues, de poderlo capturar, pero entonces para capturarlo, entonces dijeron no, si se armaba un conflicto porque si salen los otros submarinos gringos a buscarlo, entonces Rusia se pone mosca. ¿Usted sabe qué hicieron? En esas fosas hay unas chimeneas y esas chimeneas pues sacan unos gases y son muy calientes. Entonces mandaron a los buques a decir que estaban buscando minerales porque nuevamente ese cobre sale ahí de esas placas tectónicas y buscando el nuclear descubrieron el yacimiento más grande de cobre que hay en el planeta Tierra, como 20, no sé cuántos millones, no sé si son billones o millones, y no me quiero parecer a Petro, entonces por eso estoy haciendo pues no hay cifras. Mejor no hay cifras, doy rangos. No tengo conocimiento pero, como de ese tipo de actividades acá. Igual el país está muy virgen en exploración, pero hoy en día pues tenemos mucha información que antes no teníamos. Pues que, mira, hay un libro que me dio un amigo una copia del libro, el libro estaba en la Universidad de Harvard y era como un inventario del tema minero. Fue escrito en 1901 y yo me leí el libro. Y a mí me impactó, me lo leí por ahí como en el 2011 o 12, por ahí me lo leí. Me impactó mucho que todo lo que ese señor advierte ahí, las regiones, las minas, la problemática social, ambiental, todo es lo mismo de hoy. O sea, no ha pasado nada en 100 años. Es una industria virgen. Entonces la invitación es a que no es ni siquiera repensarla, es digamos, a hacerlo sin paradigmas, hacerlo con tranquilidad, hacerlo bien hecho. Y los que se crean muy hippies, muy de todo, pues cada vez que tuiteen o salgan en Instagram un mensaje de esos, entonces, anti-extracción, entonces venga, yo le quito el iPhone, le quito el Android, porque el reloj que tuvo que pasar, el computador, el Mac, se lo quitamos todo porque realmente... Usted no entiende cómo es la cadena en todo el mundo, pues, o sea, cómo hizo Apple, cómo hizo Samsung los celulares, pues tuvo que extraer cobre, oro, magnesio, litio, de un montón de partes. Y la incoherencia es total, en ese, entonces, pues sí, yo creo que este tipo de espacios definitivamente le pueden servir a las personas como para mirar un poquito el tema de forma diferente. Es que no nos puede dar pena ser mineros. Sí, no, eso es una bobada. Es que no nos puede dar pena ser abundantes, no nos puede dar pena ser ricos, no podemos hablar de pornomiseria, no podemos. Es que voy a decir una cosa, a mí que Colombia, uno piensa en Colombia y es el país de las manillitas y el sombrero volteado, y ustedes no saben a mí el desespero que me da a mí esa maricada, güey. De acuerdo. Y con una guacamaya acá, güey. Y es que hay algo, digamos, los americanos siempre le dicen a uno, piensa fuera de la caja. Los israelitas le dicen a uno, piensa dentro de la caja. Nuestra caja está llena de cobre, está llena de oro, está llena de recursos hídricos, está llena de ingenieros buenos, está llena de estos personajes de los transformadores. Es una cajota. Esa es una caja con la que uno puede reconstruir el país. Entonces, es más el foco, es falta de foco y también de que sea la narrativa que domine. No, o sea, es la narrativa de oportunidad. Y eso no se habla mucho, eso no ha llegado a la base, que es la oportunidad que puede tener la base. Yo creo que eso sí es muy importante en esos espacios, martillar un poco más esta narrativa de progreso y abundancia. Nico, Guillermo, ¿vos tenés algún ticker para cobre que te esté gustando, que lo tengas bajo observación o cobre no? Sí. Bueno, depende de lo que uno quiera hacer, o sea, pero digamos, a mí me gusta mucho Southern Copper, que está en México, SSCO, es algo que siempre he monitoreado y yo creo que es jugársela más al déficit. O sea, la oferta está subiendo demasiada, la demanda está subiendo demasiado y no hay suficiente oferta. Es algo puntual. BHP puede ser,
puede ser, pero pues es un large cap gigantesco, entonces ahí no va a haber un movimiento. Los que quieran, por ejemplo, esta pregunta que le estoy haciendo es lo que, no sé, Darío, ¿cuántos segundos es la información que compartimos en el chat de 10 AM Pro? O sea, es lo que constantemente estamos viendo. Pues, Nico, yo me iba a devolver. ¿Hace cuánto entraste al chat? Hace como 6, 7 meses. ¿Y qué te ha pasado por haber entrado al chat? Lo primero es que me di cuenta que no sabía dónde estaba parado. Y empató la entrada al chat con el podcast de la Guerra Fría de ustedes tres, que me pareció brutal. Y a todo el mundo se lo recomiendo, porque ese podcast a mí me sacó como como que me aterrizó. Y entonces ahí, y de inmediato, pues la información está ahí. Yo me acuerdo que el primer comentario que hice en el chat fue, después de ver el podcast, bueno, listo, entonces hay que invertir en Bitcoin. Vean en diciembre cuánto está el Bitcoin y vean ahora cuánto está. Cameco, uranio, perfecto, la tesis de la energía. O sea, la tesis de la energía ahí se entiende perfectamente, porque no la entendemos, porque de alguna manera estamos rodeados de hidroeléctricas y de energía. Creemos que la energía es EPM y creemos que, o sea, pero no entendemos. Sí. Cuando pensamos en energía, pensamos en la factura, pero no entendemos. No me acuerdo si fue en ese episodio, pero Guillermo tiene cuando habla de ciudades, él dice, si una ciudad tiene 8 millones de habitantes, ¿cuántos robots va a necesitar? Y si 8 millones de habitantes consumen tanta energía, eso quiere decir que las ciudades van a tener que consumir 5, 6, 10 veces más energía. A mí ese ejercicio, por simple, pero por first principle, ancla, es buenísimo. Es buenísimo. Bueno. Es que o sea, a mí me ponen pre-sale de Optimus ya. Yo los pongo ya, así como puse con el Cybertruck, yo pongo ya eso porque, pues, es que no quiero hacer tareas mundanas. Sí, es que es muy sencillo. Nuestra demografía está colapsando, la demografía humana, no hay cómo compensar el Producto Interno Bruto, simplemente los humanoides, no hay otra salida. Y los chinos, Tesla la tiene clara y los chinos la tienen clara. Eso va a ser una realidad. ¿Y los humanoides qué necesitan? Necesitan electricidad, necesitan electricidad, necesitan electricidad, pero necesitan poder hacer inferencias, y para hacer inferencias Guillermo necesita electricidad. O sea, para moverse necesita energía y para pensar necesita energía. Yo cuando veo a Oracle ayer subiendo el 40%, yo digo, pucha, la demanda por electricidad va a ser más grande de lo que pensaba. No, pues yo creo que no deberíamos hablar de humanoides, porque es que la gente, como la gente ve eso como en el futuro lejano, por allá a 5.000 años, pienso yo, la gente no ha entendido, ¿sabes? Que ya en qué casa no hay una aspiradora robótica. Ya usted me hizo pensar de los Jetson. ¿Usted se acuerda de los Jetson hablando con celular en pantalla? Y esas caricaturas de los 60 y arrancó estamos ya en los 2005, ya estábamos hablando por pantalla. El robotcito, la robotina le falta un pelito. ¿Qué centro comercial no está automatizada la entrada? Tómame la tarjeta, haga el pago automático y chao. Los peajes, o sea, no más en esos detallitos. Piensen nomás que nos vamos, o sea, la pelea va a ser la berraca. Ya hay restaurantes con meseros robots. A nosotros nos tocó, ¿sí o no, Guille? En Barcelona. Están los robotcitos. A mí me ha tocado también en Oregon y en Japón, obviamente. Ahora, no se nos olvide el robot más importantes, pues estos drones militares son robots. Son robots. Sí, son robots y tienen un arco militar. Devolviéndonos pues para los episodios, el que hicimos con Juan Carlos medio, o sea, ¿ustedes vieron ese dron descachado de Venezuela? Pues que era que va a combatir de los portaaviones. Pero luego Juan Carlos Pinzón hablando de los drones y la certificación que escribió con la NASA. A mí, por ejemplo, ese tipo de personas cuando habla con conocimiento me dan tranquilidad. A mí el que hace el bailadito de salsa, el que vota por la paleta de tal sabor, a mí esa vaina me da mucho mal genio. A mí me pareció excelente ese episodio de Pinzón, me pareció excelente, el tipo me pareció muy, muy centrado, me gustó mucho. Hablando de la dieta de información. Perdón. Dale, Nico. No, que hablando de la dieta de información y cerrando la pregunta que me hiciste, es eso. Adquirí una dieta de información entrando al chat. Y la dieta de información mía es el chat y los substacks de ustedes. Y ahí... ¿Y qué leías? Qué bueno que nos contás. ¿Qué leías antes de eso? ¿Cuál era tu dieta de información?
No, yo ¿sabes qué? No, yo brincaba por ahí por algunas revistas o por periódicos, pero no tenía como algo de calidad. Por eso es que te digo que, digamos, en alguna parte atrás fui muy inquieto y después me quedé como en la mitad y no tenía como de qué pegarme. Y aquí encontré algo y por eso me di cuenta que estaba perdido, o sea, yo no sabía dónde estaba, parado. Y empecé a aterrizar y a entender cómo funcionaba el planeta a raíz del chat. Y empezar a entender todas estas tesis, todo este tipo de cosas que además pues son valiosísimos. Entonces, pues la dieta de información es el chat, todo el contenido del chat, los substacks de ustedes y ya. Que el fenómeno más bacano es que ya todos empezaron a escribir. Entonces, pues, obviamente empezó primero Guillermo, luego yo, luego Arias, luego Nico se escribió unos muy buenos, Darío está escribiendo, Camilo. Falta el gordo. ¿Qué tal el de Camilo explicándonos pues, lo que pasó esta semana con NMN? Pues eso que creíamos, pues que nos iban a hackear los wallets, ¿no? Cuando se lo explican a uno en long form, vuelvo al punto que digo, es que hay que escribir técnicamente, hay que escribir como es, hay que escribir con ecuaciones. Usted decide si quiere entender o no, pero esa huevonada de que todo tiene que bajárselo uno, pues, para que sea Fisher Price, porque todo el mundo es pendejo. Es la cosa más idiota del planeta. Además, ya nadie es pendejo porque todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene una versión gratis de una gente y todo lo puede descifrar. Entonces, a mí las personas que dicen eso, no, es que no le está hablando para los pobres, son los más tontos de todos. Totalmente. ¿Quieren que cerremos con eso, gordo? Nico, no, yo tengo una pregunta para Nicolás y después tengo un comentario. Más o menos sabemos ¿cuánto en la minería se va legal y cuánto se va en ilegal? ¿O tenemos más o menos un estimado de eso? Pues mira, yo en estos días vi por ahí algún dato que era más o menos 70-30, 70 ilegal, 30 legal. Es muy exagerado. Ahora, yo creo eso se puede remontar simplemente que se puedan replicar las operaciones de mediana escala, de pequeña y mediana escala en el territorio. Eso inmediatamente da la vuelta. Porque es que realmente no se está haciendo mucha minería. Ese es como el punto de fondo. Yo siento que no se está haciendo mucha minería y no te lo puedo explicar pues con unas estadísticas, pues porque no tengo esas estadísticas, pero deberías empezar a publicarlas en un Substack para que te conviertas en referente, para que la gente pueda consultar, porque es uno de los puntos que nos hace fácil. Y este es el momento, se puede hacer mucha más minería, formal, legal, se puede y este es el momento de hacerlo. Es que es muy importante esto que estamos hablando y me acuerdo de un Substack de Hernán, la importancia de ponerse un número grande, y eso lo decía Jorge Paulo Lemann en Brasil, de tener un sueño grande. Si uno no tiene eso, si uno no le da a una sociedad, soñemos con estos gigavatios, soñemos que podemos tener este processing power, pues no hay nada en una sociedad. Y eso yo creo que es lo que nos está faltando. Es que no hay drive, no hay interés, no hay nada. Hey, portafolio, no 10X. ¿Y cuántas veces 10X? No, 3 veces 10X. Y listo. Y el mindset, o sea, es que todo se articula, es que el wiring en el cerebro cambia totalmente. Cambia. No, es que yo voy por el 9%, pero estás yendo por un CDT en Colombia, no jodas. Y eso es lo que hay que darle a la base que no ha tenido la oportunidad y que no tiene recursos. Es eso, hay que darle sueño y que sea ejecutable. Vuelvo y te digo, es que, o sea, yo, que era lo que le escribía a este man, sí, pero yo le muestro el performance del portafolio y usted ahí mismo dice quiere aprender. Entonces, ¿por qué descuentan a todo el mundo que no pueden aprender? Y nosotros siempre hemos dicho, es que todo este conocimiento es gratis, aprenda. O los Substacks son gratis, el podcast es gratis. ¿Quién dice que no pudo haber comprado? Mire, por ejemplo, el caso. El gordo yo le regalé para que aprendiera a invertir unos bitcoins en el 2020. Apuntó las claves en una servilleta de buñuelo engrasado. Se le perdieron. Pero desde el 2000, y pregunte cómo estaba el bitcoin en el 2020. Pregunte. No se acuerda, pero seguro sí se acuerda el valor del buñuelo. Estoy seguro que sí sabe el precio del buñuelo ese día. Sí, él solo mide la inflación en buñuelos. No, a ver que hacerle una regresión, a ver si sacamos esa información. No, pero sí lo tiene. Sí lo tiene. Y y eso era gratis. Bueno, chao. Chao. Los quiero mucho. No, yo voy a hacer una cosa. Si llego a ser presidente, voy a mejorar la oferta de Quintero.
no solo voy a regalar 4 millones de lavadoras, voy a regalar 4 millones de licuadoras y 4 millones de cadenas de oro. Eso, Pues abre la minería por Gordo lo menos. presidente. el gordo presidente. Bueno, No, eso está muy bueno. me va a costar mucho el título de este episodio, pero está buenísimo. Se habló o sea, estos episodios, Hernán, a mí son mis favoritos. Sí, Cuando sí, es esta... Sí, con lo que esta pasa es que conversación. lo que pasa es que aquí somos amigos hablando y cuando tenemos invitados, entonces uno no puede, pues yo siempre pienso, ay, van a decir que le interrumpí, pero cuando son amigos no es interrumpiendo, sino que es conversación. Pero sí, una vez al mes mínimo uno de estos y cuando cancelen los invitados, pues ahí mismo Se llamamos hace sin a... problema. Se hace sin problema. Se hace No, sin pero problema. bueno, lástima lo de Alberto, pero yo creo que eso vamos a encontrar otro espacio, porque también yo Seguro. creo que aporta mucho a la discusión. Ya tiene el Seguro. reto que, este es el reto para Alberto, ¿cuál va a generar más views? ¿El de él hablando de cobre o el de nosotros hablando de cobre? Ese es el reto que tiene semana. Buen ¿Cuál reto. debería ser la métrica? Y yo creo que en donde deberíamos cranearnos algo. Es porque yo creo que la popularidad no es la métrica. No, obviamente el no value es, que pues. tiene. Porque si queremos ser populares, pues yo creo que el gordo es el que tiene más oportunidad ahí de No, subirnos los views. pues hacemos un live donde dice, van a, el próximo miércoles 12:30, descubra la cara del gordo. No, pues hit. Sí. Sí, entonces sí, es que eso es, o sea, y ese valor que yo veo mucho en 10 AM es como que si hay una curación de información y también estos espacios nos ayudan a tener un framework, Sí. que lo que está pasando, porque la electricidad tiene sentido, que la cuestión fiscal que está viviendo también el país y también aterrizarlo pues a nuestra realidad, que eso es muy bacano. Sí, ese Electricity Valley Pero de Nico está muy poderoso. Muy chévere la conversación y bueno, poder haber aportado. Es más, ahí así se debería llamar tu Substack, como Electricity Valley, aunque sea en español, pero empezás pues como... Pues, decir, eso lo dijo Guillermo. Úsalo, es para eso. Acá hacemos No, eso. pues cámbielo, póngale el país de la electricidad. Oíste, no, muy bacana la conversación y bueno, lo que ahí la experiencia que se tiene pues en todos estos años conociendo el tema, pues sí, yo creo que te ayudan a pulir ese marco general. Es que a ese marco general contado desde ámbitos que no entienden muy bien cómo funciona la entraña, distorsiona un poco. No, buenísimo. Bueno, muchachos, verdad que nosotros nos vemos ahorita, no Las con el dos, gordo, a las pero dos. a las 2. Otra cosita, conozco la persona y la empresa que hace los transformadores para Tesla aquí en Pereira. Sé quiénes son. Pues Se llama llámelo. Magnetron. Es una empresa ellos empezaron haciendo reguladores de corriente. De esos para los televisores, para que no se quemaran, empezaron así, hace mucho tiempo. Una empresa familiar, berraquísima. Somos potencia eléctrica, Gordo, eso sí lo sabemos hacer. Gordo, Eso sí lo sabemos hacer. invitarlo. Yo hablo con él. Podcast. Hágale. Súper. Dale, pues. Bueno, Gordo, ya salvó la semana, gordo, muy bien. Chao, suerte. chao, Nico.